un asunto pues que se está viviendo en nuestro mundo y que la Biblia, hermanos, nos guía a estudiar. Quisiera pedir a todos, si les fuera posible, ahí en sus casas, desde sus teléfonos, computadoras, que pudieran descargar allí mismo en la página en la que estamos conectados, viene un link, un enlace, en donde hay un documento en formato de PDF, que contiene precisamente las notas de la conferencia de este día, y de esa manera ustedes podrán, además de escuchar y ver el audio, seguir el estudio escrito. Si tuviéramos alguna complicación del audio, del video, y por alguna razón no pudiera usted o ahí en casa seguir viendo esa transmisión y no pudiéramos recobrar la señal y todo, entonces le pediría a algún varón, a alguna persona en casa que tome ese estudio ahí en su teléfono o si lo imprime y continúe hasta el final leyendo, buscando ahí o leyendo los versículos, porque los procuré transcribir ahí en esa hoja, en esas hojas. Y bueno, hermanos, gracias por el tiempo que todos estamos dedicando para mantener estos servicios continuos y no descuidarlos. Si bien, como hemos dicho, hacemos ajustes, necesitamos también seguir perseverando en lo importante. Así que gracias a todos los que están el día de hoy conectados a esta transmisión, y vamos a empezar el día de hoy con el tema de la palabra de Dios que hemos puesto en las manos del Señor, pero vamos a hacerlo nuevamente, vamos a orar ahí en nuestros corazones, en nuestras casas, por este tema y por el efecto que Dios quiere que tenga en todos nosotros y también en amigos, conocidos que lo puedan llegar a escuchar. Gracias, Padre Santo, por la vida y la salud que nos das y que nos conservas, porque sabemos que viene de tu mano, como dice la Biblia, que toda buena dádiva viene de ti, Señor, hacia nosotros. Hoy nos ponemos en tus manos para estudiar este tema en las Escrituras. Guíanos, por favor. Ayúdanos a estar libres de distracciones. Ayúdanos a estar con una actitud, incluso con una posición, posturalmente, físicamente hablando, que nos permita abocarnos al estudio. Gracias porque podemos hacerlo hoy desde nuestros hogares, pero quisiéramos también dar la reverencia y te pedimos que tú nos acompañes a lo largo de esta conferencia, de este estudio bíblico, el de esta mañana, el de esta tarde, y que sea para bendición de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, no olviden que en estos momentos vamos a ver una parte de este estudio y en la noche vamos a ver la segunda parte, la parte final con la ayuda de Dios. Nuestro tema, pandemia, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y hay un texto, hermanos, que está transcrito ahí en la parte alta de sus hojas, que tocó mi corazón en días pasados, en esas lecturas que habitualmente hacemos en casa, día a día, buscando conocer más a Dios. Este bello Salmo 85:8 tocó mi corazón y lo estoy poniendo como una introducción a todo este tema. Dice de esta manera, si quieres leerlo ahí en casa: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Repito este texto: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hermanos y amigos, nuestro Dios desde el cielo está interesado en que ninguno de los hombres se vuelva a la locura, al pánico por ninguna situación aquí en el mundo. Hay otro texto en el libro de Proverbios que dice de esta manera: mi pueblo
Es el profeta Amós, me parece, o es Oseas, perdón, el profeta Oseas dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esa porción no habla precisamente del conocimiento científico, que es muy importante en diferentes áreas de la vida y que es muy necesario y que está siendo muy útil en estos tiempos para enfrentar esta contingencia sanitaria. Todo conocimiento en ese sentido es útil y es necesario, pero cuando el profeta Oseas, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, se está refiriendo al conocimiento de Dios. Dios no quiere dejarnos sin su palabra. Otro texto en Proverbios dice también que sin profecía, sin palabra de Dios, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas por la ley de Jehová el pueblo es prudente. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y no estoy diciendo profecía a la manera de antes, de que Dios nos hable en sueños. No estoy hablando de esa profecía. Hoy vemos claramente que todo lo que Dios quiere que sepamos ya está en su palabra escrita. De manera que la profecía hoy es la declaración de las verdades de este precioso libro. Hermanos, la palabra de Dios, amigos, constituye la revelación divina de todo aquello que Dios quiere revelar al hombre para su bienestar en esta vida. Ella, la Biblia, contiene verdades, mandatos, promesas y principios acerca de todo lo que se necesita saber, creer y obedecer para enfrentar con éxito los distintos escenarios, las distintas facetas, los diversos desafíos, los diversos peligros que esta vida implica en las diferentes áreas de la vida, no solamente en el área, como hoy vemos, de la salud, el área social, sino en todas las áreas importantes de la vida humana. Hermanos, la palabra de Dios nos tiene mucho que decir. Sus promesas, sus mandatos, sus instrucciones, sus principios abarcan todo tema importante para el sano desarrollo de nuestras vidas. La Biblia contiene y ella misma constituye la revelación divina. Ella misma afirma ser verdadera. Ella misma afirma ser suficiente. Cristo habló de las Escrituras diciendo que eran la verdad. En Juan 17:17, si usted gusta buscar algunas de estas citas, puede hacerlo. Yo las iré, algunas de ellas buscando y otras las iré citando. Dice de las Escrituras, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escucha lo que sigue: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Asimismo, nos damos cuenta que la palabra de Dios afirma, además de ser verdad, afirma ser suficiente en cuanto al contenido para nuestras vidas. Por esa razón dice 2 Timoteo 3, versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo. Es lo que quiere decir, enteramente preparado para toda buena obra. Que estemos enteramente preparados, maduros y completos es el propósito de las Escrituras. De igual manera, hermanos, vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que Dios dijo de esta manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová, a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre,
a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. La Biblia nos equipa para ser personas buenas y obedientes. Y el propósito de la obediencia era precisamente preservar al hombre. Dice Deuteronomio capítulo 6, hablando del propósito de ser personas obedientes. ¿Por qué Dios está tan empeñado en que su pueblo, en que las personas le conozcan, le crean y le obedezcan? Dice Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para tomarla. Y escucha, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y dice después, para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. Y el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Es muy famoso el mandamiento de obediencia a los padres. Quizás usted lo conoce, aunque no haya leído tanto las Escrituras, quizás usted conoce ese mandamiento que es muy famoso. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que el propósito de la obediencia es que podamos ser preservados, que nuestra vida en la tierra tenga condiciones adecuadas y vivamos muchos años viendo el bienestar que Dios quiere y para lo cual nos creó. Por eso existe la Biblia, hermanos, recordémoslo. Por eso existe la Biblia, amigos, porque Dios quiere comunicarnos desde hace mucho tiempo de qué forma podemos ser personas íntegras, buenas, obedientes, para entonces cosechar las bendiciones, y una de las cuales es una vida próspera, una vida saludable en este mundo, una vida feliz. Entonces, si la palabra de Dios es la revelación de Dios y Él nos la dio por amor, y para que fuésemos preservados, protegidos, es entonces de esperar, y podemos estar seguros, hermanos, que en la Biblia encontramos, si buscamos con detenimiento, encontramos la verdad de cualquier tema relevante para nuestra vida, de cualquier tema relevante, y lo que está pasando en el mundo es relevante. Si usted se concentra un ratito cada día en las noticias, y le recomiendo que lo haga con equilibrio y de buenas fuentes, pero si usted se concentra un ratito cada día en las noticias, se dará cuenta cómo la información cada vez es más proliferante, más abundante, y tenemos, obviamente, hermanos, muchísima información que podríamos oír y analizar de lo que está pasando en el mundo. Pero yo quiero desafiarle en estos momentos, hermano, amigo que nos oye, a que escuchemos las noticias de Dios, a que le demos a Dios esta hora, este tiempo, ¿por qué no? Este día. Si ya vio noticias o si las va a ver en la noche, yo le recomiendo una cosa: haga ajustes sanos, prudentes, y hoy dedique su mente a las noticias de Dios, porque Él ha escrito, hermanos, mucha información relevante sobre temas relevantes para nosotros, como este que estamos viviendo. No en vano Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, escudriñen, busquen, lean, investiguen asuntos en la palabra de Dios, escudriñen las Escrituras, ordenó Jesús en Juan 5:39, y luego añade la razón: porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. La fuente autorizada del conocimiento verdadero y certero de Dios y de todos los asuntos que Dios quiere comunicarle está en las Escrituras. No va a venir de otro lado.
Los predicadores somos instrumentos humanos y nuestro mensaje no tiene ningún valor a menos que brote totalmente de las Escrituras. Es ahí donde cada corazón, Dios quiere, se afiance. Es ahí donde cada mente puede encontrar paz, en las Escrituras. Dijo Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, buscando con detenimiento en la Biblia, en las Escrituras, no importa la versión que usted tenga, porque las versiones pueden precisamente variar en cuanto a la forma, pero el contenido es el mismo. No importa si usted tiene una versión Reina Valera, como la que usamos muchos de los grupos cristianos evangélicos, o si usted tiene una versión de otro tipo, una versión católica tal vez, ahí en su casa, ábrala, compruebe las porciones. La Biblia es la que nos debe de hablar. Eso mandó Jesucristo, y Él mandó eso porque nos quería dar paz. Dijo Él precisamente en Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Estas cosas os he hablado. Y en Juan 16:33 también dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A Jesús no lo tenemos físicamente, no lo vemos, está en el cielo, está espiritualmente aquí, pero nos dejó algo tangible, algo físico, algo a lo cual ir, es su palabra. Así que yo quiero hoy escudriñarla, y si usted tiene en esta mañana un poquito de sueño, le animo a que abra las ventanas, a que ponga un ventilador, a que se prepare un café, nada más, un café nada más, ¿verdad? No se va a echar ahí más botana, porque entonces se va otra vez a entrar en modo avión, y queremos que hoy esté usted muy despierto, porque vamos a escudriñar las Escrituras juntos. Preguntémonos entonces, ¿qué enseñan las Sagradas Escrituras sobre las epidemias, sobre las pandemias? Llama mucho mi atención que este no es un tema respecto al cual Dios en la palabra guarde silencio. Al contrario, habla mucho de este tema, hermanos y amigos. Y yo como predicador, como pastor, inmerecidamente lo soy. Sin embargo, aunque es un llamamiento no merecido, por otro lado es una responsabilidad muy alta que delante de Él estoy llamado a cumplir. ¿Sabe una cosa? Yo estoy llamado a cumplir lo que Hechos 20 nos dice a los pastores, que no debemos rehuir de anunciar todo el consejo de Dios. Y las pandemias, las epidemias son un tema de la palabra de Dios. Y aunque es difícil hablar de esto, y aunque no es grato, y menos en este tiempo, ¿sabe una cosa? Este es un tema de la palabra de Dios y es necesario abordarlo. Necesario para el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia, necesario para el corazón, la mente, la vida y la familia de cada persona a la que llegue esta transmisión, este audio. Tú necesitas, querido amigo que me estás escuchando, saber, además de todos los datos y además de toda la ciencia y todos los cuidados tan útiles que se están informando en el mundo, además de todas las cifras y los números de los afectados por esta pandemia, además de todo lo que tiene que ver con los cambios sociales, económicos que está sufriendo nuestro medio, nuestro país, nuestro mundo, tú necesitas saber especialmente lo que Dios dice de este asunto. Esa es una de las necesidades más importantes que esta situación está revelando en muchos corazones. La necesidad de la verdad en nuestro corazón, la necesidad del alimento espiritual para nuestra alma, la necesidad de las promesas de Dios para afianzarnos. El día de ayer estuve mirando que al menos 5 presidentes de 5 países diferentes, solo Dios sabe si fueron sinceros o no, yo no los puedo juzgar, le animo a que usted tampoco. 5 presidentes públicamente
invocaron a Dios en oración y recomendaron días, horas de oración. Y uno de ellos, no recuerdo si fue el del Salvador, Costa Rica, Perú, no recuerdo cuál fue, decía: esta crisis la vamos a vencer no solamente haciendo nuestra parte en el área sanitaria, sino también pidiendo el favor de Dios. Tú necesitas a Dios, amigo. Hermano, tú necesitas a Dios más que nunca ahora. Nos ha tocado vivir esta situación. Tenemos que equiparnos. Y bendito sea Dios que no nos ha dejado sin instrucción ante una situación como la que enfrentamos. ¿Qué enseñan las Escrituras? Allí en tu material tienes este recorrido bíblico. Número 1. La Biblia enseña, hermanos y amigos, primero, que las enfermedades en general el sufrimiento en el cuerpo físico, en el cuerpo humano, entraron en el mundo a causa del pecado. Y por lo tanto, el sufrimiento y las enfermedades en general son parte de la vida, son parte inevitable y son parte integral de la vulnerabilidad del cuerpo físico en un mundo caído, sujeto a muchas imperfecciones. Finalmente, dice la Biblia que debido al pecado entró la enfermedad, entró el sufrimiento y finalmente también entró la muerte. En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, dice que al hombre Dios le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y escucha esto: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es muy importante recordar y reconocer en estos días que la muerte no solamente es un efecto biológico, la muerte no solamente es un evento social, la muerte no solamente es el fin de todos los hombres, la muerte es una consecuencia. Es una respuesta que vino y que entró como paga de la desobediencia humana. No es grato decir esto, pero cada vez que una persona muere en el mundo, nos recuerda que tenemos un Dios santo, que desde el principio estableció: no comerás de ese árbol para que no mueras. Y desobedecimos y entonces entró el pecado. Entró la enfermedad, entró el dolor, entró el sudor, entró la muerte a la vida humana. No era parte del plan original de Dios que hubiera enfermedades y que hubiera muertes. Pero la Biblia enseña que por esa razón entraron. Número 2. Es una realidad que todos los seres humanos, todos somos vulnerables y estamos expuestos a enfermar y a morir. La enfermedad, hermanos y amigos, se define como una alteración grave o leve del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. Esa es la definición de enfermedad: una alteración leve o grave en alguna parte del organismo por alguna causa interna o alguna causa externa. La causa externa que hoy está enfermando a muchos es algo invisible prácticamente. Apenas con un microscopio se puede ver. Creo que su peso está en una medida, ¿verdad?, de la nano escala. Es muy pequeño, pero es un factor externo que entra al cuerpo y, dependiendo del organismo, causa determinados efectos. La enfermedad nos hace vulnerables, somos vulnerables a la enfermedad todos nosotros. Sin embargo, ¿saben una cosa? La Biblia nos revela claramente que no todas las enfermedades, no todos los males que vienen al cuerpo, que vienen a la vida física de una persona, no todos los males y enfermedades vienen por las mismas causas,
ni vienen para los mismos propósitos. Esto que estoy a punto de enseñar, de comentar, basado en las Escrituras, es una información muy importante para darnos seguridad al corazón. Es algo que Dios nos revela en su palabra. Dios solamente puede saber con exactitud la causa y el propósito de una enfermedad en una persona en particular. Porque aunque estemos viendo muertes masivas, quiero decirle a cada uno que me está escuchando que cada alma de cada persona en su individualidad depende de Dios. Él no ve un grupo en masa nada más. Él ve almas, ve personas específicas. En Ezequiel 18, Dios le dijo a ese profeta: he aquí, todas las almas son mías. Así el alma del Hijo como el alma del Padre es mía. Y luego añadió: el alma que pecare, esa morirá. Pero el momento y las circunstancias de la muerte de cada persona solamente es algo que está en las manos de Dios. Y a nosotros no nos corresponde juzgar específicamente por qué le viene o no le viene una enfermedad o una muerte a una persona. Yo le animo, hermano y amigo, a que no seamos de los que con categoría y autoridad hablamos de por qué le vino esta situación a un país y por qué han muerto tantos en otro. ¿Sabe? En Lucas capítulo 13, Jesucristo advirtió a unos que estaban confiando en que ellos eran menos pecadores, porque en otras regiones del mundo, en otros momentos, otros grupos habían sufrido terribles situaciones que habían acarreado la muerte de muchos. Y ahí en Lucas 13, usted lo puede buscar después, Jesús dijo así: ¿pensáis que ustedes son menos pecadores, que ustedes son más justos y que aquellos grupos que sufrieron eso son más pecadores y por eso les ocurrió lo que les ocurrió? Jesús dijo de esta manera: no piensen así. Mejor tengan conciencia de esto. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo tengo que hablar de este asunto, pero en mi corazón no está el ser juez de por qué exactamente cada persona en el mundo, en los diferentes países, está muriendo en esta situación con esta pandemia. Yo no puedo saber eso, ni es mi deseo juzgar eso. Voy a hablar de lo que las Escrituras dicen, y ellas mismas nos van a aclarar muchos asuntos, pero en el fondo de nuestro ser debemos evitar convertirnos en jueces. Porque además de que no somos jueces, ni tenemos todo el conocimiento de lo que está pasando, además de eso, nuestro corazón se llenaría de dureza en lugar de llenarse de misericordia y amor por la gente necesitada. Dios solamente puede saber con exactitud por qué viene una enfermedad y cuándo muere una persona. Él es el único. Hay por lo menos 5 causas diferentes por las cuales Dios en su palabra nos revela que viene o que vino la enfermedad a la vida de una persona. Solo Dios sabe cuál en cada caso, pero mira, nos reveló esto para que hoy lo sepamos. El punto 3 son las causas y propósitos de la enfermedad reveladas en la Biblia. Primero, algunas veces la enfermedad vino como producto de estar en un mundo caído. A veces la enfermedad solamente viene por esa razón, porque estamos en un mundo imperfecto que ha fallado en sus circuitos. Si bien hay cosas hermosas y hay ecosistemas funcionando y hay muchas cosas con precisión puestas ahí, ¿verdad? Es una ingeniería tremenda el mundo. La verdad es que tiene falsos contactos. Por ejemplo, las enfermedades de origen genético, aquellas fallas que vienen desde el nacimiento, que vienen desde los genes, ese tipo de enfermedades y otras que son parte de la vida cotidiana, que vienen por no cuidarnos, por no taparnos con un suéter adecuado en el frío, por mojarnos, que vienen por alguna otra situación, prueban nuestra debilidad y ponen en evidencia, hermanos, que estamos en un mundo imperfecto. Algunas enfermedades solamente vienen así y no siempre son responsabilidad directa del que las contrae, a veces sí, pero no siempre son responsabilidad directa, simplemente evidencian
que estamos en un mundo imperfecto debido a la caída. No somos superhombres, no somos super seres humanos, enfermamos todos. No hay ni una sola persona que me esté escuchando en este mundo, en esta transmisión, que me esté escuchando en este momento, que nunca haya enfermado. Otras veces, Dios permite la enfermedad como una prueba para fortalecer la vida y el carácter de una persona. Sí, en la Biblia vemos diversos casos de enfermedades que vinieron sobre personas sencillamente porque Dios quiso poner a prueba a esas personas, completarlas en su carácter, moldearlas en su forma de ser o cumplir diversos propósitos en la gente que rodeaba al enfermo. Ahí tenemos el caso de Job, muy famoso. En Job 1 y 2 usted puede consultar cómo es que Dios permitió que la enfermedad viniera sobre Job y no había hecho él nada malo. Pero en su soberanía Dios quiso poner a prueba el carácter de ese hombre con diferentes circunstancias y calamidades, y una de ellas fue una sarna maligna que lo hirió desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Y cuánto se recogió en esos diálogos de Job hacia Dios, de Job y sus amigos. Cuántas cosas vemos en acción para que nosotros mismos podamos conocer mejor este asunto de las enfermedades y conozcamos mejor a Dios, porque hermanos, amigos que me escuchan, una de las cosas que Dios quiere que hagamos continuamente en medio de todo esto es que le conozcamos más. Él dijo en Jeremías 9, 23 y 24, no se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y él dijo, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Job fue un caso así, Pablo fue otro caso. En 2 Corintios 12, 7 al 10, él mismo dice así, recordándonos que su enfermedad de los ojos tenía un propósito de parte de Dios que no se iba a mover en el caso de él. Y ese propósito era mantenerlo humilde. Era un hombre muy dotado y a través de eso Dios lo guardó de la soberbia. Mira, 12:7. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que esta enfermedad a Pablo le enseñó dependencia, le enseñó gozo, tuvo un propósito. Es muy triste que muchos cultos falsos estén promoviendo la supuesta sanidad, la supuesta sanación a través de hombres investidos del poder divino, para lo cual también a veces hacen verdaderos conciertos y vienen las multitudes supuestamente afirmando ser sanadas. Lo que hoy está pasando en el mundo nos deja en claro que eso es una mentira. Si todavía estuvieran hombres como los apóstoles aquí o como Jesucristo, hermanos y amigos, realmente estaríamos viviendo una situación milagrosa de ver a los siervos de Dios sanando, y creo que muchos de ellos estarían concentrados en ayudar, pero no, ya no estamos en esa dispensación. Ese tiempo pasó, fue real, existió, avaló este libro, acreditó a los que trajeron la palabra de Dios, a los verdaderos siervos. Enfermos que tocaban, sanaban. Pablo, Pedro, Juan, Jesucristo,
Jacobo, enfermos que tocaban, sanaban. Eso está en el libro de los Hechos, como una etapa transitoria, transicional. Ya no estamos en esos tiempos. Es más, el mismo Pablo al final de sus días ya no pudo sanar a su consiervo Timoteo, y él mismo no se pudo sanar a sí mismo. Así que nos damos cuenta que las enfermedades tienen un propósito. No siempre es voluntad de Dios quitar la enfermedad. Otras veces la enfermedad viene y vino a algunos como un ataque directo de Satanás. Un ataque que obviamente Dios permite con algún propósito. Ese es el caso de una pobre mujer que se narra en Lucas capítulo 13, que Jesús pudo liberar cuando estuvo aquí, y de esa mujer dice que Satanás la había atado por 18 años. Satanás no toca a cualquier persona ni en cualquier momento. Satanás visita con enfermedad a aquellos que, apartándose de Dios, se meten en sus terrenos, en los terrenos del pecado, en los terrenos sobre todo de las cosas espiritistas, en las cosas ocultistas. Ahí es donde Satanás puede causar diferentes males a la vida humana. Pero hay enfermedades, dice la Biblia, que vinieron como un ataque directo de Satanás a la vida de una persona. Si estamos en las manos de Dios y nos encomendamos a Él, no tenemos por qué sufrir este tipo de enfermedades, pero son reales, según la Biblia lo dice. Una cuarta causa y propósito de las enfermedades, que es muy hermosa, es que en ocasiones, dice la Biblia, la enfermedad viene como una oportunidad, vino en la Biblia como una oportunidad para que se manifieste el poder y la gloria de Dios y para que muchas personas crean en Él. Ese fue el caso de Lázaro, allí en Juan 11, Lázaro, el amigo de Jesús. Él enfermó, pero Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Hay otros casos de personas que Jesús sanó: ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, que no tenían otro motivo de estar así, sino que el Salvador llegara a sus vidas y se manifestara con poder en sus enfermedades, sanándolos. En Marcos capítulo 2, quiero ir para allá, hay un caso de un paralítico al cual Jesucristo alcanzó en dos sentidos. Dice Marcos capítulo 2, versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mire usted cómo la enfermedad aquí moviliza a 4 personas que amaban al enfermo y que van buscando ponerlo a los pies del maestro, y hacen lo necesario y quitan parte del techo y lo bajan delante de Cristo. Y dice el versículo 5 de Marcos 2, al ver Jesús la fe de ellos, muy importante, la enfermedad busca que a veces la enfermedad busca que se manifieste la fe. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Caray, ¿qué no iban por la sanidad física? Sí, pero es que Dios sabe, hermanos, que la primera y más importante sanidad que necesita todo hombre es la del alma. El mal del pecado es una enfermedad que afecta a todos por igual. No importa si tienes mucho dinero o poco. No importa si tienes acceso a la salud, a un buen cuidado de tu salud o un acceso tal vez bajo. No importa si tienes mucho conocimiento o poco. No importa si tienes tu alacena llena o medio vacía o vacía. ¿Sabes una cosa?
sin importar ningún otro factor, el corazón del hombre está enfermo. Y aunque la enfermedad física es la que con frecuencia más se resiente y la que más buscamos resolver, el Señor Jesucristo pone en claro que la más urgente de atender, la primera que Él atendió, es la enfermedad del alma. Perdonar el pecado, quitar el pecado, descargar al hombre de sus culpas. Al grado que si así fuera, y así ha sido en muchos casos, gracias a Dios, de quienes hemos creído por su misericordia en Él, cuando llegue la vida física a su fin, estamos preparados, porque Dios ha resuelto el problema espiritual que nos separaba de Él, y no hay nada que temer cuando los pecados nos han sido perdonados. Más adelante en el relato, Jesús también sana el cuerpo, diciéndole al paralítico en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en el versículo 12, si me ayudan a leerlo ahí en sus casas, Marcos 2:12, vemos que el propósito de esta enfermedad se cumple. Miren, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pero dice muy claro que todos glorificaron a Dios. O sea que hay enfermedades, amigos, hermanos, cuyo propósito es que la gloria de Dios se manifieste, que más personas crean en Dios. Y otras veces, en quinto lugar, vemos que en la Biblia la enfermedad vino como una disciplina directa de Dios sobre la vida de una persona por algún pecado específico. No es fácil hablar de esto, pero en la Biblia está muy claro que a veces la enfermedad vino por esto. Después puede usted revisar en el capítulo 5 de Juan el caso de un paralítico que estaba a la orilla de un estanque. Supuestamente ese estanque era milagroso, y de vez en vez, dice el relato, un ángel descendía al estanque, movía las aguas, y el primer enfermo que llegaba y las tocaba sanaba. Por eso estaba ese estanque lleno de enfermos. Pero ese paralítico tenía mucho tiempo así y no tenía quien lo llevara, y siempre que él descendía, alguien llegaba primero y ya no lograba ese milagro de las aguas. Jesús se topa con este enfermo y le dice, ¿quieres ser sano? Y el enfermo dialoga con Cristo y le dice, sí, pero pues cuando quiero ya me ganan y no sé qué hacer. Y Jesús sencillamente con su misericordia y su poder lo levanta de esa condición. Se alegra este hombre tanto que empieza a decirlo a los cuatro vientos, y Jesús se le acerca aparte y le dice, mira, has sido sanado, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esa frase que Jesús le dice al paralítico de Betesda es muy, muy instructiva. Vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que lo que estaba viviendo y lo que estaba sufriendo ese hombre en particular era producto de una disciplina por causa del pecado. Y Jesús le advierte que podría venir peor si no cambiaba su forma de vivir, si no cambiaba su forma de ser. De esto mismo habla primera los Corintios 11, 29. Cuando al ordenarnos Jesucristo a las iglesias celebrar la cena del Señor en orden, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Habla de la enfermedad que viene como disciplina por la desobediencia. En Santiago 5, leemos en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor lo levantará. Y escucha, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que la enfermedad también está asociada al pecado en la vida. Y Primera de Juan, finalmente, en el capítulo 5, nos dice de esta manera: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, que no le ha causado la muerte, pedirá y Dios le dará vida, salud. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Está diciendo Juan que hay pecados que al cometerlos, que al seguirlos cometiendo, inmediatamente acarrean de parte de Dios un juicio a la vida física. Una vez en la iglesia de Corinto, allí en las cartas de Pablo a los Corintios un hombre estaba acostándose con la mujer de su padre, un caso de incesto. Y en las instrucciones que Pablo da, no fáciles, le dice a la iglesia que dejaran de orar por él, que se reunieran y lo entregaran, lo encomendaran, dice Pablo, lo entregaran a Satanás. Y luego dice él, para que el cuerpo, la carne, sea destruida, pero el espíritu sea salvo. O sea que la vida de ese hermano espiritual tuviera un mejor estado, liberada de su cuerpo físico. Así que hay por lo menos 5 causas y propósitos de las enfermedades en la Biblia, como producto del mundo caído, sin responsabilidad directa a veces de nadie, como prueba para fortalecer la vida y el carácter, para cumplir propósitos en la vida de la persona y de sus familiares y las personas que están alrededor, como un ataque directo de Satanás cuando Dios lo permite y siempre que la persona está jugando en los terrenos del diablo, como una oportunidad para que se manifieste la gloria, el poder de Dios, la salvación y la fe en Cristo llegue a la vida y al corazón de algunos, y como disciplina directa de parte de Dios cuando se ha perseverado en el pecado. Analiza tu vida, hermano. Analicemos nuestra vida. ¿Estamos con algo de miedo por enfermarnos? Analiza tu vida. Y ve en la palabra de Dios las causas de la enfermedad. Y créele a Dios antes que a lo que esté sucediendo afuera. Hay que cuidarnos, hay que respetar las medidas sanitarias, pero sobre todo hay que oír las noticias de Dios, las causas de la enfermedad. Aquí están, resumidas en estas 5 afirmaciones. Sin embargo, número 4, hablamos de una epidemia o de una pandemia cuando una enfermedad cunde y afecta a un gran número de personas por determinado tiempo, cobrando la vida de algunos o de muchos durante un tiempo determinado, generalmente hasta que se fabrica una vacuna. Y esa es una de las peticiones que tenemos que tener continuamente delante de Dios. Señor, permite que se genere la vacuna contra el COVID-19. Dirige a los científicos, dirige a los laboratoristas, dirige a los ingenieros en la química y en todas las áreas que tú sabes que pueden impactar para que se contenga este virus desde una vacuna efectiva. Y luego hay que orar para que llegue y se distribuya también en el mundo. Hay que orar por eso, hermanos. Pero es muy interesante ver que hablar de una pandemia no es hablar de una enfermedad común. Es hablar de una situación anormal, una situación que escapa de los casos regulares. Epidemia, usted lo puede ver ahí en sus notas, epidemia se define como enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un periodo de tiempo.
el prefijo epi, del griego sobre o por encima. Habla de una enfermedad que rebasa a un núcleo familiar y se extiende a varios. Epidemia. Pandemia. Es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos en una localidad o región. Prefijo pan habla de todo o de la totalidad. Y el sufijo demia indica enfermedades humanas. Etimológicamente procede del griego dem, que significa pueblo, y por extensión indica enfermedades que padece el pueblo o las gentes. ¿Aparece en la Biblia, me pregunto, aparece en la Biblia esta clase de enfermedad generalizada sobre un grupo de personas o sobre el mundo entero? ¿Habla la Biblia de epidemias? ¿Habla la Biblia de pandemias? Sí. En efecto, sí habla la Biblia, sí aparece el tema. Dios creó al hombre, hermanos y amigos, para que tuviera comunión con Él, para amarlo y bendecirlo. Y aún después de que caímos en pecado y desobedecimos a Dios como humanidad, y aún que lo seguimos desobedeciendo a veces en nuestra vida, por no echarle la culpa a Adán, nosotros también tenemos lo nuestro en este año, en este tiempo, allí dentro del hogar, allí en nuestro carácter, también nosotros tenemos nuestra lista que nos separa de Dios. ¿Sabe una cosa? A pesar de eso, en Cristo, Dios ha querido mantenerse cerca de nosotros. Él ha querido reconciliarnos con Él. Por eso el gran texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, habla del infierno, mas tenga vida eterna. En la fe de Cristo, Dios sigue queriendo tener relación, comunión cercana con cada hombre en el mundo. Dios creó al hombre para amarlo y bendecirlo y para estar cerca de él. Pero entonces me pregunto si Dios ama a la humanidad. Y si Dios amó así a la humanidad que envió a su Hijo Jesucristo para que podamos ser salvos y sacrificó lo más valioso, ¿cómo es que en la Biblia encontramos enfermedades generalizadas que acabaron con la vida de muchos? ¿Cómo es que esto sigue pasando en nuestros días? ¿Cómo empata eso con el amor de Dios? ¿Sobre quiénes vinieron esta clase de enfermedades generalizadas? ¿Cuándo vinieron? ¿Por qué vinieron? Y quizás, de lo más importante, ¿podemos evitar ser afectados por ellas? ¿Cómo sobrevivir a una situación así? Estas y otras cuestiones la Biblia las responde para conocimiento y bendición del mundo entero. No solamente de nosotros como Iglesia Bautista Bíblica Efata, que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Estas cosas Dios las revela en su palabra para bendición del mundo entero. Y así como muchos, gracias a Dios, están haciendo su labor en estos momentos en diferentes disciplinas del conocimiento, los cristianos debemos hacer nuestro aporte para llevar al mundo el conocimiento de las verdades bíblicas respecto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Analicemos primeramente, hermanos y amigos, los términos bíblicos equivalentes a epidemia o a pandemia. Son 4. En la Biblia, usted al leerla se va a topar con 4 términos distintos en el castellano. Ya ve que la Biblia fue escrita originalmente en arameo, hebreo y griego, pero en las traducciones nuestras pues es español, es castellano. Se va a encontrar 4 palabras en castellano que son sinónimos de pandemia o epidemia. Estos términos son plaga,
peste, pestilencia y mortandad. Los repito: plaga, peste, pestilencia y mortandad. Cada vez que en la Biblia encontramos estas palabras, se refiere a una enfermedad generalizada en el pueblo, en algunos pueblos en el mundo. Estos términos, plaga, peste, pestilencia, mortandad, se usan indistintamente en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y aparecen unas 80 veces por lo menos. Dígame usted si no es un tema bíblico. 80 veces aparecen estos términos. Ahora bien, los vocablos hebreos del Antiguo Testamento que fueron traducidos al español, plaga, peste, pestilencia o mortandad, los vocablos hebreos son 6 diferentes y sus significados son distintos, pero van muy relacionados. Uno de ellos, y lo tiene ahí en su material, no voy a leer los términos hebreos, pero uno de ellos significa golpe que se descarga. Otro de ellos quiere decir contagiar una enfermedad. Contagiar, habla del contacto. Otro sencillamente se ha traducido pestilencia, mortandad. Otro quiere decir golpe, azote, calamidad, castigo. Uno más de los términos hebreos dice que significa derrotar de golpe. Y uno más se refiere a una enfermedad, a un mal, a una plaga. A su vez, en el Nuevo Testamento, las palabras griegas son 3 distintas, pero con un significado también muy relacionado. Una de ellas, en el griego, significa látigo, flagelo o azote, y denota una enfermedad por contacto. Otra es golpe, herida, calamidad, y proviene a su vez de otro término griego que habla de dar con un puño o con un martillo. Un golpe certero. Y una más usada por Jesús, loimos, significa peste, plaga, enfermedad. Con estos términos, la Biblia alude a lo que hoy nosotros vemos en las noticias, a lo que hoy está en la boca de muchos, en la mente y en el corazón de muchos. Una epidemia, una pandemia, una enfermedad generalizada que se extiende por un tiempo sin una cura alcanzable y que empieza a cobrar y a llevarse la vida de muchas personas. Esta mañana, en las noticias y en el informe actualizado, se superan ya los 33,000 muertos a nivel mundial. Un poco más de 2,000 en los Estados Unidos, alrededor de 6,000 en España, cerca de 3,000 en Francia, alrededor de 11,000 en Italia y en México 16. Las noticias del día de ayer de las autoridades mexicanas son muy claras ante sus pronósticos de los institutos de epidemiología, que estamos a punto de atravesar el punto de quiebre, de crisis, en donde en otros países la enfermedad empezó a ser mucho más epidémica, más transmisible. Por la cantidad de contagiados empieza a ser mucho menos posible cuidar esta situación y se nos ha recomendado con mucha más energía desde el día de ayer a todos los de México, a toda la República, ¿verdad? La frase que ya es famosa y que, bueno, está recorriendo todo el país, a veces como broma, ¿cómo se llaman? Los memes famosos.
quédate en tu casa. Esa es la recomendación de las autoridades para no evitar la epidemia en México, reducir la curva y que sea más plana y que lleve más tiempo en desarrollarse, pero vaya más lento y los hospitales no se saturen. Así que con estas palabras, en la Biblia Dios nos ha dejado mucha información muy útil acerca de las epidemias. El número 7 que tienen ahí en sus hojas dice: analicemos ahora los diversos pasajes bíblicos y veamos qué nos dicen acerca de las epidemias y pandemias. Esta sección la continuaremos en 5 minutos. Quiero dar este tiempo para que allí en sus hogares, si alguien necesita, ¿verdad?, pueda atender, ir al baño, estirarse un poquito. Voy a dejarlos con uno de mis hermanos para que nos dirija en un canto, y si tiene alguna otra necesidad puede cubrirla en estos minutos y continuaremos aquí en este asunto, el punto 7 de los diversos pasajes bíblicos que nos hablan sobre el asunto. Vamos a entonar un coro, hermanos. Se llama Oh ven y deleítate. Hagámoslo con gozo y con alegría, sabiendo que Dios tiene el control de todas las circunstancias y de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Vamos a entonarlo con gozo, hermanos. Dice, hermanos: Oh ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Bien, hermanos, en un minuto comenzamos. Continuamos. Hay diversos pasajes bíblicos, entonces, que nos enseñan acerca de las epidemias y las pandemias. Y ahí está el recorrido bíblico. En Génesis 12:7, muy temprano en la Biblia, vemos que Dios hiere a Faraón y a su casa con grandes plagas, porque Faraón había tomado a la mujer de Abraham, siervo de Dios, una mujer que no le correspondía. Dice el texto: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Observe por favor la frase: mas Jehová hirió a Faraón. Hermanos, estos versículos que estoy comenzando a revisar no están puestos ahí por cualquier razón. Son versículos íntimamente asociados, íntimamente relacionados con el asunto que estamos viviendo en nuestro mundo. Si bien no pretendo sacar de contexto ninguna porción, no es mi meta y me quiero cuidar de eso, sí estamos aprendiendo del carácter de Dios y de su trato para con una sociedad, de su trato para con un país, de su trato para con un gobierno.
Dice esta porción que Jehová hirió a Faraón porque tomó una mujer que no era de él, que no le correspondía, y lo hirió con grandes plagas a él y a toda su casa. Probablemente una casa no de 4 o 6, sino una serie de personas, decenas de personas, sirvientes, siervos y demás. En Éxodo, dejamos Génesis, en Éxodo capítulos 7 al 11 hallamos el relato muy conocido acerca de las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto, ¿lo recuerda? Famoso pasaje. 10 plagas con las que Dios trató a Faraón y a su reino. Primero, convirtió el agua en sangre. Luego, trajo ranas sobre la tierra. En tercer lugar, surgieron los piojos en el polvo de la tierra, en toda la nación. Luego vinieron las moscas. Después, una plaga gravísima sobre el ganado. En sexto lugar, llagas en hombres y animales. Séptimo lugar, granizo destructor. Octavo, langostas que comieron la cosecha que quedó. En noveno lugar, la oscuridad, las tinieblas, a pleno día. Y en último y décimo lugar, impactante, la muerte en un día de todos los primogénitos, así de hombres como de siervos y de bestias. Lo digo así porque así lo dice la Biblia. Los siervos eran hombres, pero especifica la Biblia, hombres, mujeres, siervos, todos sufrieron la pérdida de sus primogénitos en un día. Dios lo hizo. ¿Por qué razón? Éxodo dice claramente que Faraón estaba endurecido. Así que las plagas de Egipto requieren especial mención en este tema. De ese evento histórico de las plagas podemos aprender cosas muy importantes. Por ejemplo, estas plagas fueron incrementales y afectaron cada vez a más personas y causaron daños cada vez más severos hasta el punto de ser irreparables porque cobraron la vida de muchas personas. Estas plagas vinieron poco a poco como respuesta al endurecimiento del corazón de Faraón, que se resistía a sujetarse a la voluntad de Dios, pues dice Éxodo 9, hablando Dios, porque yo endureceré esta vez, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Fíjate el propósito. Dios le dice a Faraón, voy a hacer esto para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Además, Dios mismo al anunciar estas plagas en Éxodo 3, le dice a Moisés, mas yo sé que el rey de Faraón, el rey de Egipto, no os dejará ir sino por mano fuerte. Fíjate la frase, por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. De manera que estas plagas vinieron directamente de la mano de Dios para quebrantar la dureza de un corazón que se interponía en el cumplimiento de sus propósitos, especialmente de un gobernante soberbio, duro. Luego, después de Éxodo, tenemos Levítico 13 y 14. Ahí se nos da una serie detallada, extensa, pormenorizada de instrucciones sanitarias por parte de Dios al pueblo para tratar adecuadamente la plaga de la lepra que estaba entre el pueblo cundiendo. Una plaga en el cuerpo, pero también en vestidos, en paredes y en diversos artículos contaminados, donde sobrevivía esa bacteria. En esos capítulos aprendemos que la lepra era una plaga repulsiva y que causaba confinamiento, muy contagiosa. Esos pasajes no dicen cuál es el origen de la lepra en el pueblo de Israel. Sin embargo, el tratamiento que se da se relaciona con medidas exhaustivas de limpieza
y de santidad, lo cual era un propósito de Dios para su pueblo, pues Levítico 14:54 dice: esta es la ley acerca de la plaga de la lepra y de la tiña, y de la lepra del vestido, y de la casa, y de acerca de la hinchazón, y de la erupción, y de la mancha blanca. Y observa, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Si bien, hermanos y amigos, Dios llegó a usar la lepra como un castigo individual, hay un rey en Segundo de Crónicas llamado Usías, sobre el cual vino un juicio de Dios, le brotó lepra en la frente en un momento de pecado. Dios lo disciplinó en el acto a él y lo tuvieron que sacar del templo. Si bien Dios castigó a personas en lo individual, también a María, la hermana de Moisés, le hizo que su mano se hiciera leprosa. Si bien Dios hizo así, nunca vemos la lepra en este caso como un castigo grupal o un castigo generalizado. Más bien, en estos pasajes podemos aprender que Dios desea que quienes le conocemos y creemos en Él, respetemos medidas sanitarias y tomemos medidas para evitar que las plagas, las enfermedades se propaguen y crezcan. Por lo que parecen enseñar estos pasajes que a veces los contagios se debían a la falta de cuidados, a la falta de higiene entre el pueblo y quizás a la sostenida práctica de costumbres y hábitos no santos, no limpios, sucios. Estas medidas implicaban periodos de aislamiento y observación de varios periodos de días. A través de las medidas sanitarias, entonces, Dios reconoce desde muy temprano en la Biblia que este sería un problema real que su pueblo enfrentaría en el mundo, pero ante el cual Él mismo proveyó las instrucciones para preservarlos. Y es muy significativo que cuando llegamos a los evangelios, vemos en el tiempo del Señor Jesucristo a muchos leprosos, y a todos ellos Él los limpió. ¿Por qué digo esto? Reflexionando esta semana sobre lo que está pasando, haciéndole frente internamente al temor, porque es algo que como seres humanos no podemos librarnos, la lucha con el temor. Si bien estamos llamados a no dejarnos dominar por el temor, la lucha con el temor es muy natural, es muy humana. Y Dios me dio victoria al estudiar esto y te lo comparto. Aunque nos enfermásemos, Jesús puede sanarnos. Así que la victoria contra el temor no está solamente en evitar enfermarnos, sino en hacer lo que nos toca a nosotros, en cuidar y hacer nuestra parte, no solo en lo sanitario, en lo espiritual, en lo moral, mantenernos limpios, pero no solamente con respecto al virus actual, sino en general, en la vida. Es una tristeza que muchas personas de las más vulnerables, en las que el virus está causando una neumonía aguda y una muerte por asfixia, viene asociada a lo que se llama la comorbilidad, otras enfermedades de cuerpos deficientes, muchos de los cuales, y solo Dios lo sabe, se entregaron a prácticas inmorales. Y es una tristeza porque ya es tarde para muchos que han muerto. Si nunca recibieron a Cristo, ya es tarde. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que mientras hay vida hay esperanza, y que el alma es lo más valioso de rescatar, pero solamente tiene un medio de rescate: el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Dios nos está diciendo en Levítico 13 y 14, vivan vidas limpias. Por eso, hermanos y amigos que me escuchan, la vida en matrimonio es la más santa y segura. Nos protege de diversas corrupciones del cuerpo. Por eso, amigos, la vida moral, la vida recta, no solamente tiene un beneficio espiritual y emocional, tiene beneficios físicos perdurables. Proverbios capítulo 3, una de las porciones más amadas por los creyentes, dice en sus preceptos y promesas:
Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Escucha, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que estas porciones nos ayudan a recordar que Dios siempre ha buscado que su pueblo, que quienes le temen, vivan vidas limpias, sobrias, santas, no perfectas, pero que no tengan que depender las vidas de quienes creemos en Él de vicios, que no tengan que depender de malos hábitos que socavan la salud, que no tengamos que vivir caminando con la muleta de algún mal hábito sin el cual no podemos estar en paz emocionalmente. Ahí es donde se empieza a mostrar mucho de los porqués de la vida que Dios dice que es mejor. En momentos críticos como los que vive nuestro mundo, se empieza a manifestar mucho de las razones que en el fondo hay para vivir una vida limpia, para huir del pecado, para no ver lo que nos vaya después enviciar y afectar la mente y llevarnos a hábitos nocivos. Lo que el virus actual ha hecho es manifestar no solamente que todos somos vulnerables, sino que hay vidas especialmente vulnerables. Y algunas de ellas, solo Dios sabe cuáles, quizás son más vulnerables, fueron más vulnerables por el estilo de vida que llevaban. En Levítico 26, la pestilencia aparece como el cuarto castigo de una serie incremental de castigos que Dios enviaría a su pueblo como respuesta por su desobediencia, los cuales cumplirían esos castigos, incluida la pestilencia, la enfermedad, cumplirían propósitos de que ellos confesaran su iniquidad, humillaran su corazón y reconocieran su pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, traeré sobre vosotros, está hablando Dios, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en vuestras ciudades. Yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. En Números 8, versículo 19, Dios provee a los levitas, a la tribu de Leví, a la clase de los levitas, los provee como un don, como un regalo para que el pueblo pudiera acercarse a Dios correctamente. Y dice ahí la Biblia, de manera que no hubiera plaga en Israel. Este interesante pasaje, hermanos, amigos, expresa que la plaga, la enfermedad, vendría si el pueblo no observaba y llevaba a cabo de manera correcta, de la manera que Dios había establecido, el acercamiento, el culto, la adoración. Así lo dice claramente Números 8:19, por lo que podemos aprender que también a veces Dios permitiría la enfermedad entre su pueblo cuando ellos no observaran las reglas, las formas correctas de adoración, las que Él estableció.
Yo me pregunto si en nuestro mundo no hay grupos, personas que, dejando este libro, imponen su manera de adorar. Me lo pregunto, porque en Números 8 claramente dice que para evitar una enfermedad generalizada en el pueblo, ellos tenían que observar las reglas de adoración. ¿Sabe cuál es la primera regla de adoración bíblica? Que únicamente podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, no por medio de lo que nosotros le ofrezcamos a Dios. El cristianismo verdadero, queridos oyentes, no es una religión. Religión es lo que nosotros buscamos hacer para llegar a Dios, para agradar a Dios. El cristianismo verdadero nos provee de una relación, es lo que Dios hizo para llegar a nosotros y que nosotros pudiéramos conectarnos, reconectarnos con Él, pues no lo estábamos por nuestro pecado. De manera que la correcta adoración comienza en espíritu y en verdad cuando conocemos a Jesucristo como Salvador. En Números 11 se registra que la ira de Dios se encendió en el pueblo e hirió con una plaga muy grande a causa de la codicia y la falta de contentamiento en las personas. Dice el texto de Números 11, 33 y 34, aún estaba la carne en los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Amor al dinero, amor a lo material, falta de contentamiento. Yo me pregunto si no estamos en un mundo que ama el dinero, que sigue lo material y que no está contento con nada. En Números 14, 36 y 37, vemos que Dios hace morir a 10 espías que hablan mal de la tierra prometida. Dice, y los varones que Moisés envió a recorrer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. 10 hombres a los que les había sido confiada una labor hicieron lo contrario, promovieron la mentira, murmuraron, no cuidaron lo que estaban diciendo y los efectos de sus palabras, y Dios a ellos 10 los hizo morir de plaga, de enfermedad fulminante. En Números 25, Dios usa una plaga para hacer morir, hermanos, a 24,000 israelitas. En unas horas, 24,000 israelitas murieron, tal vez unos pocos días, y esto vino a causa de la idolatría y la fornicación que cometieron con Moab, un pueblo vecino, un pueblo pagano. Aunque fueron incitados por un falso profeta, Dios no por eso excusó la responsabilidad del pecado del pueblo, sino que al ver que se iban detrás de los ídolos de Moab y fornicaban con las hijas de Moab, Dios empezó a hacer morir por medio de una enfermedad pandémica a 24,000 de aquel entonces. Se dice en esa porción que lo que actuó fue el celo y la ira de Dios. En Deuteronomio 28, 58 al 62, un texto muy interesante, vemos que las plagas y enfermedades serían malignas, duraderas y nuevas. Sí, serían una consecuencia nuevamente de la desobediencia y el alejamiento de Dios. Escucha esto: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará
maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido y quedareis pocos en número. Enfermedades malignas, generacionales, duraderas, nuevas. ¿Ha oído usted del COVID que llegó para quedarse? Que es una forma nueva de enfermar que finalmente vamos a tener que adoptar y asumir. Y ojalá ya con la vacuna y todo va a ser controlable. Pero ¿qué decir de la diabetes? ¿Qué decir del cáncer? ¿Qué decir del SIDA? Enfermedades que no existían y entraron en el mundo en un momento dado a causa de la desobediencia del hombre, y que se han quedado y que son malignas y que causan muchos problemas y que causan la división de familias y que causan el despojo de la economía familiar. No han venido sin el conocimiento de Dios. En 1 de Samuel 5 y 6, Dios trata con los filisteos. O sea, va más allá de las fronteras de Israel y trata con los filisteos, enviándoles una plaga de tumores, y dice la porción, agravando su mano, quebrantándoles con enfermedad y muerte. Y eso sucedió porque ellos robaron y profanaron el arca de Dios. El arca de Dios, ese objeto que en aquel tiempo era el objeto central del culto a Dios. Y asimismo vemos que ese pueblo que ignoraba los ordenamientos del culto, los filisteos no sabían nada de cómo tratar el arca. Cuando reciben esa enfermedad y empieza a morir su pueblo, ¿sabe qué hacen los filisteos? Reconocen su mal, se arrepienten, devuelven el arca con una ofrenda y son aliviados y son sanados cuando reconocen que Dios era poderoso. En Samuel, 2 de Samuel 24, una plaga vino de parte de Dios por 3 días, bajo el reinado de David, como disciplina por haber hecho un censo con motivaciones de orgullo y vanagloria. Aunque incitado por Satanás, Dios no lo perdona. En ese sentido, no lo pasa por alto. De esta plaga mueren de todo Israel 70,000 hombres. Y al caer en esta peste se dice que cayeron en la mano de Jehová. Porque Dios le ofreció a David caer en mano de sus enemigos, le ofreció tener, eran tres tipos de castigos. 2 de ellos consistían en que cayera en manos de enemigos, cosechara otras cosas, pero uno de ellos era caer en la mano de Jehová. Y cuando David elige ese castigo, viene la plaga por 3 días, viene la peste y mueren 70,000 israelitas. En 2 de Crónicas 6 y 7, una oración muy famosa que ha sido citada en las noticias, una oración que hizo el rey Salomón. ¿La ha oído? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Esa es las palabras de Dios que culminan toda una oración extensa que hace Salomón. Y en esa oración extensa que hace Salomón, él reconoce, en esa oración donde está dedicando el templo, reconoce que la pestilencia y las enfermedades diversas vendrían de parte de Dios como resultado del pecado del pueblo, y que su propósito de la pestilencia sería enseñar temor de Dios, obediencia. Y asimismo reconoce que Dios quitaría la peste en respuesta al arrepentimiento verdadero y a la oración sincera. Pero algo que llama mucho mi atención, y en estos días lo he estado pensando, hermanos y amigos, es que esas palabras de Dios dicen así: si se humillare mi pueblo. ¿Quién es
pueblo de Dios. ¿Quién es? ¿La sociedad de Italia? ¿Los alemanes? ¿Todo México? ¿Estados Unidos? ¿Los presidentes? ¿Quién es? Porque dice, si se humillare mi pueblo. Es una instrucción dirigida a los que por la gracia de Dios en Cristo somos llamados en 1 de Pedro 2:9 en adelante, pueblo adquirido por Dios, por la sangre preciosa de Cristo. No estemos esperando que Dios escuche las oraciones, así como así las escuchará de su pueblo, de los que tenemos, por su gracia, la bendición de tener un canal abierto hacia Él. No estoy presumiendo, estoy cargado de responsabilidad cuando digo estas cosas. Hebreos 10 dice que tenemos, gracias a la sangre de Cristo y al cuerpo de Cristo roto por nosotros, tenemos un camino abierto a la presencia de Dios. Así que yo me pregunto en esta mañana, ¿qué tanto estamos orando por nuestro mundo? Qué bueno que mucha gente hable de oración, pero Dios quiere oír la oración de su pueblo humillado. En el Salmo 64, Dios enseña que las plagas vienen de parte suya como una saeta, una flecha que herirá de repente, y mira, esta información es muy valiosa, herirá de repente a los que se confabulan para hacer el mal. Dice este salmo, lo tienes allí, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Habla de las cúpulas de maldad donde se deciden muchos asuntos. Y dice el texto después, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. En el libro de Jeremías, la pestilencia es un prominente método de disciplina por el pecado por parte de Dios, tanto para su pueblo como para las naciones. Y se cansa el profeta Jeremías de hablar y advertir acerca de la venida de la pestilencia, de la venida de la mortandad al pueblo de Israel y a las naciones. Él habla para Edom, para Tiro, para muchas naciones, para Egipto. Y en Ezequiel 14, 12 al 23, esta es una de las porciones más importantes de este tema. En Ezequiel 14, la pestilencia es uno de los 4 terribles juicios de Dios que Él puede hacer venir sobre la tierra y sobre su pueblo cuando hay rebelión abierta contra Él. Escucha esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, eso quiere decir traicioneramente, desleal, y extendiere yo, dice Dios, mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella sangre para cortar de ella hombres y bestias. Y dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job, los grandes de la justicia, de la vida recta, estuvieran en ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo ni a su hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Este pasaje enseña que hay un punto donde la maldad sube de tal manera que Dios entra en acción. Y ya no hay más tiempo para muchos.
En Zacarías 14 se da el testimonio de una terrible y asombrosa plaga que Dios va a usar en la batalla del Armagedón para hacer morir a los ejércitos enemigos. En ese capítulo se dice que la plaga con la que serán heridos hará que su carne se corrompa, se pudra, estando ellos todavía en sus pies, y que las cuencas de sus ojos se consuman, y que la lengua se les deshaga en la boca. Y asimismo sucederá con los caballos, los mulos, los camellos, los asnos y todas las bestias que estén en aquellos campamentos. De Ezequiel a Zacarías y las pocas porciones que quedan, Zacarías, Lucas y Apocalipsis, hermanos, hablan de las plagas postreras. Muy interesante. Zacarías dice que en la lucha final de Dios con las naciones, la manera en la que Dios tratará con ellas será con una plaga muy tremenda. Jesucristo, en Lucas 21:11, anunció que las pestilencias, las pestes, en diferentes lugares del mundo serían señales del fin. Y dice en Mateo 24:7 y 8 que éstas reciben junto con otras señales el calificativo de principio de dolores. Pestes en todo el mundo, terremotos en diferentes lugares, falsos cristos, falsos cultos, diferentes males, guerras civiles, guerras entre naciones. Ahí mete Dios, ahí mete Cristo las pestes y dice, esto será principio de dolores. Principio de dolores, habla de las contracciones de una mujer que empieza su trabajo de parto. O sea que estos dolores que inician están aseverando, están garantizando que se ha iniciado un proceso que tiene que culminar. Por eso es que en el libro de Apocalipsis hallamos distintas alusiones a las plagas, siempre como algo que Dios usa para castigar el pecado del hombre y de las naciones. Buscando, hermanos, buscando amigos, en algunas ocasiones el arrepentimiento, que las personas cambien y se vuelvan, pero en otras ocasiones ya no buscando eso, sencillamente, y esto es triste de decir, hermanos, buscando que la muerte llegue, que ejecute Dios la disciplina, el juicio y que sea consumada la ira de Dios. Dice Apocalipsis 6, miré yo y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. El Hades es el lugar espiritual para los muertos sin Cristo. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí está la mortandad como parte de los juicios, de las plagas, de la gran tribulación, del periodo que está el mundo esperando. Apocalipsis 9. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escucha esto, ni aún así se arrepintieron de sus obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Los pecados principales al final de los tiempos aquí están. Idolatría, fraudes, corrupción, homicidios, hechicerías, que equivale a drogas, en fin. Capítulo 15 de Apocalipsis, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque, escucha, en ellas
se consumaba la ira de Dios. Y el último pasaje que voy a leer y que está ahí también en tus hojas, Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y esta voz es de Dios: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y yo oí al ángel de las aguas que decía, escucha, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y dice al final, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Termino con lo siguiente, hermanos, amigos. Conclusiones bíblicas a la luz de todos estos textos acerca de las epidemias, enfermedades generalizadas. Mucha atención con esta parte final. Desde el significado de los términos hebreos y griegos vemos que las epidemias no son una clase de enfermedad individual, común y corriente, sino que vienen a manera de un golpe, un látigo, un flagelo. Consisten en un contagio repentino que acarrean calamidad y mortandad en un grupo masivo de personas. Sus causas y propósitos son distintas de las que caracterizan a las enfermedades comunes o regulares que padecen los seres humanos. Algo característico en la Biblia sobre las epidemias o pandemias es que siempre vinieron de parte de Dios y siempre estuvieron bajo su control soberano y discrecional. Siempre. Él las comenzó y Él las terminó. Siempre vinieron como una reprensión, un castigo o una disciplina por parte de Dios a causa del pecado. Pecados como dureza en el corazón, soberbia, mal liderazgo en una nación, adoración falsa o desordenada, codicia, mentira, murmuración, idolatría, fraudes, fornicación y hechicerías o drogas. Estas enfermedades aparecen en la Biblia como juicios generalizados que Dios tiene a su disposición contra pecados generalizados que han cundido en toda una sociedad. Son estas enfermedades la manifestación de la ira y el furor de Dios contra el pecado floreciente, contra la pérfida rebelión en la tierra, y por lo tanto solo Dios puede hacer que cesen y aliviar a las sociedades que las padecen cuando estas enfermedades han cumplido sus propósitos. Sobre todo en el corazón
y en la actitud de los hombres. Enfermedades así llegaron a venir sobre su pueblo Israel, pero también sobre las naciones que no lo conocían ni lo buscaban, cuando éstas o sus gobernantes traspasaron límites o estorbaron los propósitos divinos. Se incluyen enfermedades de este tipo y se dice que son malignas, duraderas y novedosas. Las plagas involucran la manipulación de los elementos naturales que se encuentran en la creación de Dios, desde una langosta hasta una sustancia, hasta bacterias, virus. Lo que se halla en la creación se manipula para causar este tipo de desórdenes. En ocasiones, las epidemias vinieron para promover el arrepentimiento y la confesión, pero otras veces solo vinieron como ejecución de juicio justo por el pecado, para causar muerte. Como parte de su protección y cuidado, Dios ha ordenado a su pueblo vivir en santidad, vivir en limpieza y vivir en obediencia para evitar contraer y propagar esta clase de enfermedades, pues estas son resultado de la falta también de hábitos de santidad y hábitos de limpieza en el campo de la vida humana. Esta clase de males son parte del trato de Dios que Dios dará a las naciones hacia el final de los tiempos, y se agudizarán para dar comienzo a la gran tribulación, donde dice Cristo, no habrá un sufrimiento como ese. Ni lo ha habido ni lo habrá. Así que podemos concluir bíblicamente con esta definición de las pandemias. Son una manipulación divina de los elementos disponibles en la creación para producir de forma súbita y generalizada molestias serias a las condiciones ordinarias de la vida humana, con la finalidad de provocar un cambio de actitud en los hombres, o finalmente ejecutar el juicio cuando el pecado, en algunos casos, ya no tiene remedio, cuando la dureza del corazón ya no tiene vuelta atrás. Siendo que las epidemias provienen de la voluntad de Dios, hermanos, y que solamente Él las puede hacer cesar cuando Él lo defina, y claro, a través de medios humanos que Él proveerá, o sencillamente porque lo quiere hacer cesar. Siendo así, es un hecho que Dios también nos puede enseñar de qué manera podemos evitar ser afectados por ellas, además de seguir las medidas sanitarias. Además de eso, es un hecho que Dios nos puede enseñar cómo ser preservados en medio de ellas. Termino con estas preguntas. ¿Cómo puedo ser preservado en una pandemia? ¿Cómo puedo vivir seguro ante el desarrollo de una pandemia en el mundo, en mi país? ¿Cómo puedo vivir seguro? ¿Cómo puedo enfrentar con seguridad y valor el desarrollo de una pandemia? ¿Qué verdades y qué promesas Dios nos ha dejado para sobrellevar algo así? Si nos enfermamos, aún así podemos enfrentar eso con la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos ser útiles y ser de bendición a los demás en medio de una situación como esta? Hermanos, estas preguntas las estudiaremos en la segunda parte de este tema esta tarde. Los invito a cerrar en oración ahí en casa, a orar por nuestros propios corazones, a orar porque el propósito de esta situación se cumpla. Hemos aprendido algo muy importante. La Biblia nos lo enseñó. Estas situaciones siempre vienen de la mano de Dios. Los dejo ahí en compañía de sus familias. Aquí también oraremos para terminar. Deseamos que Dios les bendiga y les asegure su corazón. Y en medio de esta situación, a través del conocimiento sólido de las Escrituras tocante a este tema, experimentemos la certeza que Dios puede darnos. Sí, Dios está tratando con el mundo. Eso es claro en la palabra de Dios. Pero también ha provisto promesas
También ha provisto instrucciones para mantener seguros a sus hijos. Eso lo estudiaremos a detalle a las 6:30 el día de hoy. Que Dios los bendiga.